Hay que tener claro que en Bolivia lo que hay es un golpe de Estado. Sí han habido fenómenos claros de lawfare que bueno, han atacado a los gobiernos progresistas como tal, o de izquierda o socialistas, como los quieran llamar. Sin embargo, en Bolivia específicamente lo que ha habido ha sido un golpe de Estado. Se ha irrumpido con este mandato constitucional debido a que, bueno, han habido movilizaciones de algunos grupos, pero además estas han estado apoyadas por las Fuerzas Armadas, por la policía y los militares. Y han sido los militares quienes han obligado al presidente a renunciar. Las familias tanto del expresidente Evo Morales como del ex vicepresidente Álvaro García Linera y de muchos militantes y compañeros que estaban en el gobierno del MAS han sido amenazadas. En este contexto se genera todo un escenario de violencia y dos fuerzas políticas confrontadas en un país, unas con el brazo militar y la policía y estos grupos de choque, y otras con las bases sociales que siempre han estado movilizadas en apoyo al MAS. Este golpe de Estado ya a lo largo del tiempo efectivamente se va nutriendo, digamos, de esta guerra judicial que ejerce el gobierno actual. Se están basando en este tema de la sedición o el terrorismo para perseguir y para encarcelar a cualquier militante o persona que haya participado con el movimiento al socialismo o que simplemente esté en contra del gobierno, del golpe de Estado, del gobierno actual de facto, que es de Yanine Áñez. La seguritización ha pasado a ser un arma justamente de doble filo, ¿no? Porque bajo ese discurso, por ejemplo, en Bolivia, se ha criminalizado a la protesta, se ha criminalizado a la militancia política. En la masacre de Sencata, los medios se refirieron a los compañeros que estaban en el Alto, en la parte de Sencata, como terroristas, cuando esto no era así, cuando ellos eran ciudadanos que estaban ahí protestando por algo que les era totalmente legítimo, ¿no? Entonces se criminaliza toda esta protesta social, se criminaliza toda la lógica del movimiento y se les va poniendo así como estas etiquetas, ¿no? Luego pasaron a ser terroristas. Y ahora, una vez que ya se ha constituido el golpe de Estado en Bolivia, lo que hacen es apresarte por sedición. Entonces han pasado, como te digo, a ser de hordas masistas a terroristas a sediciosos, ¿no? Es una construcción discursiva que se maneja para realmente criminalizar la protesta. Sacaron a militares a las calles sin absolutamente ningún motivo, simplemente con el afán de que uno sienta miedo y de que sienta de que en cualquier momento que salga a marchar con sus compañeros puede ser reprimido. Entonces, sí se ha utilizado bastante esto, particularmente en esta construcción de la discursiva del golpe de Estado en Bolivia, y se han apoyado mucho en el tema de la seguridad y en criminalizar a la protesta, pero sobre todo a la protesta que apoya al proyecto político del MAS. Bueno, el rol que cumple la OEA en el golpe de Estado que se ha dado a Bolivia es fundamental, porque forma parte de la constitución de un relato de fraude electoral. Un supuesto fraude electoral que ha sido construido por los medios de comunicación, que los mismos partidos opositores a Evo Morales ya venían anunciando ese fraude antes del proceso electoral porque sabían que no tenían la posibilidad de ganar en primera vuelta. Monta la lógica del fraude, que ha funcionado muy bien. En base a eso se empiezan a dar las movilizaciones en contra de Evo y bueno, se genera esta idea como una realidad total, ¿no? La idea de fraude. Se ha hecho exactamente la misma estrategia en Honduras para dar el golpe electoral, en el que incluso en Honduras no contemplaba su constitución política la segunda vuelta, pero la OEA les sugiere que haya una segunda vuelta. En nuestro caso sí se contemplaba la segunda vuelta en nuestra constitución política y en nuestro proceso electoral, pero sin la necesidad de hacerla, la OEA sugiere que haya una nueva elección. Pero además, si tú también lees el informe completo de la OEA, incluso
en ninguna parte del informe dice que el MAS hizo fraude electoral. Es decir, es una construcción del relato total. Muchos de los grupos políticos están vinculados a intereses que vienen desde Estados Unidos, intereses geopolíticos, porque además tiene mucho que ver con el litio, que es una riqueza natural que tenemos actualmente, que sabemos que se necesita para el uso de baterías y de otro tipo de productos electrónicos de alta generación. Sabemos que a Estados Unidos, por supuesto, les interesa todos los territorios donde hay recursos naturales explotables en Latinoamérica y el mundo. Las condiciones para una elección en Bolivia actualmente no son óptimas. Por ejemplo, los militantes del MAS que quieren organizarse o que quieren hacer campaña electoral o que quieran hacer algo, están coartados de esto por la persecución política, que ya hablamos, por el tema de las fuerzas policiales y militares en la calle y obviamente por la criminalización de la militancia política y de la protesta que hay actualmente. La oposición al MAS no ha logrado tampoco capturar el voto que esperaba. Seguimos siendo la primera fuerza política como en la anterior elección. Creemos que si es que se dan unas elecciones limpias, basados en toda esta expectativa electoral, sí puede ganar el MAS en primera vuelta, pero también estamos conscientes mucho de que pueden militarizar las elecciones. No nos olvidemos que, por ejemplo, uno de los hechos cruciales en este golpe de Estado ha sido la quema de la huipala. La huipala, que es la bandera que representa a los pueblos indígenas y originarios en Bolivia. Los policías y el movimiento ciudadano que acompañaba al gobierno actual golpista de Áñez han quemado la bandera huipala. Y eso, bueno, ha mostrado ese rechazo a todos estos derechos y a toda esta reivindicación histórica que habíamos venido trabajando como Estado de Bolivia en estos últimos años. Este tipo de cosas se ven afectadas por estos dogmatismos religiosos, pero además que vienen acompañados también de este racismo de élites y de grupos políticos que están acostumbrados a gobernar sin los indígenas, sin los sectores populares, sin los sectores sociales. Estas políticas sociales que han hecho que los de abajo, digamos, tengan y accedan a mejores derechos, a mejores calidad de vida, a espacios que antes eran privilegiados, han hecho que las élites políticas y que los grupos sociales que estaban acostumbrados a tener bastantes privilegios se sientan agredidos en su condición privilegiada.